Te encuentras extraviado en un bosque desde hace 350 millones de años. Un mundo sin dinosaurios. Pero las pesadillas siguen acechando a cada paso. En los cielos, enormes dragones surcan el aire con alas que se extienden hasta 3 metros, como grandes aves de presa. En el suelo, 1000 pies de más de 6 metros de largo se deslizan por el húmedo terreno pantanoso. Y en las sombras, gigantescos escorpiones con aguijones mortales acechan en silencio. Este es el Carbonífero, una era en la que la Tierra estaba dominada por seres extraños, muy distintos a todo lo conocido. Hace entre 359 y 299 millones de años, la Tierra entró en el período Carbonífero. Si este contenido te impacta, suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás lo que viene. Una era completamente diferente a la actual. No existían vastas llanuras cubiertas de pasto, ni flores, ni dinosaurios. En su lugar, se extendían vastos pantanos y frondosos bosques primitivos. Los árboles leopódidos alcanzaban más de 30 metros de altura. Los helechos colosales prosperaban, y plantas como los caballos de mar crecían en densos grupos, semejantes al bambú, formando un laberinto sombrío donde apenas la luz solar lograba penetrar. La atmósfera contenía entre un 30 y 35% de oxígeno, mucho más que el 21% actual. Esto hacía que el aire fuera mucho más denso y probablemente resultaría sofocante para un ser humano moderno, mientras que los bosques eran increíblemente inflamables. Un solo rayo podría convertir todo un bosque empapado en un mar de llamas, con espesas nubes de humo cubriendo el cielo. Los incendios forestales se convirtieron en un fenómeno natural recurrente. Los bosques se quemaban, pero pronto renacían, verdes y exuberantes, en tan solo unas décadas. En este mundo agobiante, la vida seguía floreciendo, abriendo paso a una sorprendente ola de evolución. Fue una época de insectos titánicos y seres invertebrados colosales, tan gigantescos que, si los vieras ahora, pensarías que estás dentro de una película de terror. Libélulas con alas de más de 60 centímetros volaban por los cielos. 1000 pies que se retorcían por el suelo, alcanzando el tamaño de un cuerpo humano, y escorpiones gigantes merodeaban en la oscuridad. Juntos, formaban un mundo tanto majestuoso como aterrador. Pero el Carbonífero no fue solo una era de monstruos. También marcó un hito importante en la evolución. Fue la época del surgimiento de los primeros vertebrados verdaderamente adaptados a la vida terrestre. Los anfibios, antes dependientes del agua, florecieron y se diversificaron. Algunos de ellos evolucionaron hasta convertirse en los primeros reptiles, pequeñas criaturas portadoras de un secreto que cambiaría el destino del mundo: el huevo amniótico. Este huevo, con su envoltura protectora, permitió que los embriones se desarrollaran sin necesidad de regresar al agua. Se abrió así una nueva frontera para los animales, abriendo paso a la conquista de la Tierra. El Carbonífero fue como un vasto escenario
donde se entrelazaron bosques gigantescos, cielos ricos en oxígeno, incendios forestales descontrolados y nuevas formas de vida audaces, formando un mundo sin igual. Sentó las bases para una era curiosa, donde insectos titánicos, monstruosos escorpiones y milpies gigantes dominaban la Tierra a su manera. Si hay algo que representa al Carbonífero, por encima de todo, es el ascenso de los artrópodos gigantes. La atmósfera cargada de oxígeno funcionó como combustible para estos seres, permitiendo que pequeñas criaturas crecieran hasta alcanzar proporciones colosales. Como aún no existían aves, los cielos se convirtieron en el reino exclusivo de estos gigantes alados. Si miraras hacia arriba, verías enjambres de paleodictos planeando en el aire. Su nombre, que significa red antigua, se refiere a los complejos patrones en sus alas, que se asemejaban a telarañas tejidas con luz solar. En promedio, su envergadura era de unos 40 centímetros, con algunos ejemplares alcanzando los 50, casi 10 veces el tamaño de una libélula moderna. A diferencia de la mayoría de los insectos actuales, no solo tenían dos pares principales de alas, sino también pequeños lóbulos cerca de sus cabezas, como alas secundarias, que probablemente les ayudaban a mantener el equilibrio en vuelo. Fueron los primeros verdaderos pilotos de la evolución, marcando el momento en que los seres vivos aprendieron a dominar los cielos. A pesar de su apariencia peculiar, Paleodictyoptera se alimentaba exclusivamente de savia y fluidos vegetales, siendo inofensivo para los humanos. No obstante, la visión de enormes mariposas antiguas, volando en grandes bandadas, haría que cualquiera se apartara rápidamente. Recorrer un bosque del Carbonífero es como encontrarse atrapado en un sueño o en una pesadilla vívida. Un poco más arriba, sobre estos, un verdadero depredador aéreo reina con supremacía. Megura. Este insecto podría considerarse el primer cazador aéreo dominante en la historia. Mientras que el paleodicto alcanzaba un tamaño de entre 40 y 50 centímetros, Meganura se extendía con una envergadura de entre 65 y 70 centímetros y cuerpos de más de 40 centímetros de largo, aproximadamente del tamaño de un halcón peregrino moderno. Sus enormes ojos compuestos le otorgaban casi visión panorámica, permitiéndole detectar incluso el más mínimo movimiento en el suelo. Sus poderosas patas estaban equipadas con espinas afiladas, semejantes a garras, perfectas para atrapar presas en pleno vuelo. En los cielos del Carbonífero, Megura fue el depredador aéreo por excelencia. Ni aves, ni murciélagos representaban un verdadero desafío en los cielos. Estos cazadores empleaban dos tácticas principales: acechar en silencio desde el tronco de un árbol alto, esperando a que su presa pasara, o lanzarse de forma repentina desde las alturas para llevar a cabo persecuciones vertiginosas. Su principal objetivo eran insectos más pequeños, incluido el paleodicto, la visión de aquellas antiguas y aparentemente inofensivas mariposas, cayendo en las garras de las libélulas gigantes. Era un recordatorio vívido de la implacable naturaleza, incluso en un mundo tan ajeno al nuestro. El secreto que permitió a Meganura
y muchos otros insectos del Carbonífero alcanzar tamaños gigantescos, radicaba en su singular sistema respiratorio. Los insectos respiran a través de una red de pequeños tubos llamados tráqueas que transportan el aire directamente a sus células. Con niveles de oxígeno 1,5 veces más altos que los actuales, la difusión de oxígeno a través de estos conductos fue mucho más eficiente, lo que permitió que los cuerpos crecieran mucho más sin riesgo de asfixia. Si Meganura intentara vivir en la atmósfera de hoy, probablemente no sería capaz de despegar debido a su enorme envergadura de alas. Pero los cielos del Carbonífero no eran solo el hogar de Meganura y Paleodicta. Muchos otros insectos primitivos y extraños hicieron su aparición. Uno de los más notables fue Reinatari, a menudo considerado uno de los primeros insectos alados en la historia. Aunque apenas midiera unos pocos milímetros, sus estructuras bucales fosilizadas se asemejaban a las de las libélulas actuales y los escarabajos. Esto podría ser prueba de que los insectos habían dominado el vuelo mucho antes de lo que se había estimado, estableciendo las bases para la era de los artrópodos gigantes que seguiría. Y no todos los insectos fueron inofensivos. En el dosel, enjambres de antiguos orópteros parientes, distantes de los actuales saltamontes y grillos, devoraban las hojas, mientras su zumbido colectivo retumbaba por el bosque. Ese coro se combinaba con el pesado batir de alas de Meganura, creando una constante melodía viva del Carbonífero. Con tantos insectos llenando el aire, los bosques siempre estaban vibrantes, pero también abarrotados, sofocantes y peligrosos. Y donde había depredadores voladores, los insectos más pequeños tuvieron que adaptarse, volando más velozmente, desarrollando patrones de alas que les ayudaban a ocultarse, o generando una cantidad masiva de descendencia para compensar las pérdidas. Estos fueron los primeros pasos de una carrera armamentística evolutiva, una que sigue entre los insectos hasta el día de hoy. Y esto solo era en el cielo. En el suelo y los pantanos, aún más monstruos enormes y aterradores esperaban. Música. Si los cielos del Carbonífero pertenecían a los insectos gigantes, entonces los húmedos y fangosos terrenos estaban dominados por depredadores igualmente temibles. Cada paso que dieras podría hacer despertar a un escorpión del tamaño de tu antebrazo, un milpiés más largo que tu cuerpo, o un depredador anfibio acechando bajo el barro negro. Uno de los más impactantes fue Pulmanoscorpius chinensis, el escorpión respirante de Escocia. Si los escorpiones modernos miden entre 15 y 20 centímetros, solo imaginarlo ya provoca escalofríos. Pero Pulmanoscorpius te dejaría temblando. Creció hasta 70 centímetros de largo, casi el tamaño de un bebé recién nacido. Sus gigantescas pinzas, recubiertas con una armadura tan resistente como el acero, podían ejercer suficiente presión como para aplastar las conchas de otros artrópodos. Y en su cola se arqueaba un aguijón letal, listo para propinar un golpe venenoso. ¿Qué hacía a Pulmanoscorpius tan destacado? No era solo su tamaño, sino su modo de vida. A diferencia de muchos escorpiones actuales,
que habitan principalmente en tierra firme, esta especie también cazaba en aguas poco profundas, emboscando anfibios o presas de cuerpo blando que se adentraban en el barro. Con ojos compuestos ubicados en el centro de su cabeza, que le permitían una excelente percepción de la profundidad, junto con pequeños ojos laterales, capaces de detectar la luz, poseía sentidos tan afinados que escapar de su ataque resultaba prácticamente imposible. Toparse con un escorpión de casi 30 pulgadas de longitud y pasar demasiado tiempo en la oscuridad haría que el corazón de cualquier ser latiera con fuerza, incluso el tuyo. Pero incluso los cazadores más formidables tenían contrincantes. En los terrenos pantanosos de aquel tiempo se deslizaba un auténtico titán de múltiples patas, ante el cual hasta los escorpiones gigantes cedían el paso. Arthropleura. Este 100 pies descomunal alcanzaba cerca de 8,5 pies de largo y superaba las 110 libras de peso, siendo varias veces más grande que cualquier escorpión conocido. Su cuerpo estaba conformado por decenas de segmentos acorazados, cada uno de casi 20 pulgadas de ancho, que unidos creaban una coraza casi infranqueable. Mientras se desplazaba, dejaba tras de sí marcas extensas y serpenteantes en el lodo, rastros que todavía pueden hallarse fosilizados en la actualidad. A pesar de su imponente aspecto, el Arthropleura probablemente no era un cazador activo. Su dieta exacta sigue siendo motivo de discusión, ya que nunca se ha descubierto un cráneo completo. No obstante, la evidencia indica que se alimentaba principalmente de hojas podridas, semillas y restos orgánicos dispersos por el húmedo suelo del bosque. Algunos especialistas incluso lo apodan el gran reciclador del carbonífero, pues ayudaba a limpiar las enormes acumulaciones de hojas muertas que caían desde los altos árboles del licopodio. Aún con su tamaño gigantesco y su coraza protectora, ninguna criatura se habría atrevido a enfrentarlo. Ni siquiera el temido Pulmonoscorpius. Sin embargo, el mundo carbonífero no estaba dominado únicamente por insectos y artrópodos. También fue el escenario donde surgieron los primeros vertebrados pequeños, pero trascendentales, los primeros reptiles. Entre ellos, destacaba el Hylonomus, considerado el primer reptil verdadero de la historia. Medía alrededor de 8 pulgadas de largo y se asemejaba a un diminuto lagarto que habitaba en troncos huecos. Su relevancia no residía en su tamaño, sino en su forma de reproducción. Ponía huevos amnióticos, un avance evolutivo revolucionario. A diferencia de los anfibios, que debían depositar sus huevos en el agua para mantenerlos húmedos, el Hylonomus y otros amniotas podían hacerlo sobre tierra firme, gracias a una membrana protectora que retenía un ambiente acuoso en su interior. Este cambio liberó a los animales de su dependencia del agua y abrió el camino hacia la conquista total del medio terrestre. La aparición del Hylonomus marcó el amanecer de la era de los reptiles, una nueva línea evolutiva que decenas de millones de años más tarde daría origen a los dinosaurios. Y junto a este pionero reptil, el período carbonífero seguía siendo un verdadero laboratorio natural, repleto de anfibios extraños y variados.
Entre ellos, destacaba un grupo singular conocido como los loxomátidos anfibios, con ojos inusualmente grandes que relucían como gemas luminosas en la oscuridad. Poseían cráneos planos, dentadura afilada y cuerpos alargados que se deslizaban pesadamente por los márgenes pantanosos, donde las sombras escondían cada uno de sus movimientos. Gracias a sus enormes ojos, los loxomátidos eran cazadores nocturnos eficaces, acechando insectos gigantes que descansaban sobre las hojas o pequeñas presas que se aventuraban demasiado cerca del agua. Si los reunieras a todos, el Pulmonoscorpius con su aguijón letal y curvado, el Artropleura como una fortaleza viviente, el pequeño pero revolucionario Chilonomus y los sigilosos Loxomátidos, el paisaje del Carbonífero se revelaría como un auténtico escenario de supervivencia. Cada ser representaba una estrategia distinta de la evolución. Atacar con veneno, protegerse con una coraza, perpetuar la vida con el huevo amniótico o dominar la noche con una visión aguda. En conjunto, conformaban un mundo tan caótico como asombroso, donde ningún animal estaba completamente a salvo y ningún dominador conservaba su poder por mucho tiempo. Y lo más inquietante de todo era que aquello era solo la superficie. Bajo las turbias aguas de los pantanos, acechaban criaturas aún más grandes, misteriosas y aterradoras, esperando pacientemente el momento perfecto para atacar. Bajo esas aguas oscuras del mundo carbonífero, se extendía un ecosistema totalmente distinto, húmedo, silencioso y profundamente inquietante. Allí habitaban seres de aspecto híbrido, mitad conocidos, mitad extraños, combinando características de peces, anfibios y artrópodos. Se deslizaban entre el lodo, dispuestos a capturar cualquier cosa que osara acercarse demasiado. Uno de los más fascinantes fue el Megarachne, que durante mucho tiempo fue confundido con una gigantesca araña. Cuando su fósil fue descubierto en Sudamérica a finales del siglo XX, los paleontólogos creyeron estar ante la araña más grande que jamás existió, con un cuerpo de casi 20 pulgadas de largo. La sola idea de una criatura semejante arrastrándose entre los bosques del Carbonífero estremeció tanto a la ciencia como al público. Pero tras décadas de controversia científica, finalmente se descubrió que el Megarachne no era una araña, sino un euriptérido, también conocido como escorpión marino, un antiguo pariente de los escorpiones y de los cangrejos herradura. Aún así, su aspecto bastaba para provocar pesadillas. Su cuerpo alcanzaba unas 22 pulgadas de longitud, con extremidades similares a remos que utilizaba para remover el fondo fangoso y capturar gusanos, insectos o pequeños artrópodos. Su técnica de caza no se basaba en la velocidad, sino en la paciencia. Con frecuencia, permanecía enterrado bajo el barro blando, oculto por su caparazón de tono gris oscuro. Cuando alguna presa se acercaba demasiado, agitaba sus apéndices en forma de pala, levantando una nube de sedimento que confundía al objetivo, para luego atraparlo con sus poderosas mandíbulas. Su dieta consistía principalmente en crustáceos, insectos que caían al agua o peces diminutos, aunque su resistente exoesqueleto
y sus fuertes piezas bucales le permitían dominar fácilmente a pequeños anfibios o reptiles jóvenes. Si el Megarachne era la pesadilla artrópoda de las aguas, el Proterogyrinus representaba la primera imagen real de un cocodrilo primitivo. Medía alrededor de 2 metros de largo, poseía un cuerpo estilizado, extremidades robustas y una cola aplanada lateralmente, lo que lo convertía en un nadador hábil y en un depredador de emboscada sumamente eficaz. Solitario y silencioso, solía ocultarse cerca de la orilla, entre los juncos, dejando ver únicamente sus ojos relucientes sobre la superficie. Cuando un insecto gigantesco, una rana ancestral o incluso un pequeño Hylonomus se acercaba para beber, el Proterogyrinus se lanzaba con fuerza, clavando sus dientes afilados en la víctima. Con un poderoso movimiento de su cola, la arrastraba bajo el agua, sofocándola lentamente. La escena parecía un boceto temprano de los cocodrilos modernos. Aún más desconcertante era el Crassigyrinus, un anfibio de gran tamaño que habitó en Europa. Podía alcanzar casi 2